Alberto. Ya puse a grabar, profesor. Puede comenzar. Bueno, muy amable, ingeniero Alberto. Bueno, apreciados estudiantes, muy buenas noches. Un saludo cordial a todos ustedes en esta web número 2 sobre el tema de la tarea número 1, uso y recuperación de los materiales en la industria. Mi nombre es Augusto Castro Triana. Soy tutor del curso Procesos Industriales. Les presento mi saludo desde el SEAD Ibagué. Este saludo, por supuesto, es extensivo. Saludo al ingeniero Alberto Mario Pernet, quien es el director del curso, al ingeniero Johnny Plazas, quien me va a acompañar en la presentación de esta web. Él se encuentra en el SEAD de Zipaquirá. Y estamos entonces compartiendo la presentación de esta interesante tarea número 1, reitero, uso y recuperación de los materiales en la industria. Quiero confirmar qué tal es la recepción de audio y de imagen. Por favor, Muy si bien me... todo. Excelente, profe. Ok, bueno, Muy muchas bien, ingeniero, gracias. muy bien. Entonces, muy amable, muchas gracias. Entonces, vamos a iniciar recordando un poco el tema de los procesos industriales. Ya en la web pasada, en la web número 1, se habló de este tema de los procesos industriales. Aquí en estas imágenes podemos ver ya unos flujos de proceso, unos flujos de insumos que a través de un proceso industrial van a generar nuevos productos. La integración de esos insumos, de esos artículos, de esos elementos de entrada, los inputs, a través de un proceso y de unos métodos, por supuesto, unos métodos de trabajo, una maquinaria, un equipo, un talento humano, van finalmente a dar como resultado unos outputs que son los resultados de ese proceso industrial. Vemos entonces en la imagen de la derecha, vemos cómo se representa. Ese es un corte, es un corte apenas de un diagrama de flujo o de un flujograma que está diseñado con la diagramación estandarizada ASME. Hay un diagrama de bloques también en la parte izquierda inferior y hay otra representación de un diagrama en la parte inferior derecha. Muy bien, ahí quiero es que nos ubiquemos, que nos ocupa en este curso 21-20-22, que es procesos industriales. Entrando en el tema, tenemos que hoy día existe un consumo desbordado de bienes, de elementos, de artículos a nivel doméstico e industrial. Todos somos conscientes de esas inmensas cantidades de residuos y de desechos que se generan a diario. Podemos pensar en una ciudad como Bogotá. ¿Tienen ustedes el dato, el indicador de cuál es el volumen de residuos, desechos, desechos sólidos que se generan en una ciudad como Bogotá diariamente? Si alguien tiene algún dato, me gustaría que lo compartiera. Ahí pueden participar, pueden ingresar a través del micrófono y dar una cifra tentativa si la tienen en la cabeza o si quieren aventurarse en una cifra. Bogotá produce 7.000 toneladas diarias de desechos. Y lo que es el Valle del Cauca, Antioquia, son departamentos que producen 4.000 toneladas diarias de basuras, de desechos. Se les está Ciudad, escuchando perdón, entrecortado, ingeniero. perdón, ¿te escucho? ¿Aló? ¿Quién me habla? Bien. Ciudades intermedias como Ibagué, Manizales, Pereira, Neiva,
producen cerca de 800 toneladas diarias de basuras. Entonces, ¿eso qué nos dice? Que nos estamos inundando de desechos, de residuos. Y si no hacemos algo, vamos a terminar inundados en todos estos elementos que muchos tienen un ciclo de vida altísimo. Ya sabemos que los plásticos, inclusive los plásticos de un solo uso, metales, maderas, materiales producidos producidos por la ciencia. Todos estos elementos tienen un ciclo de vida altísimo y vemos, por ejemplo, ahí en la gráfica, cómo ya son altísimos los volúmenes de eh, basuras y desechos y residuos que se están produciendo. Muy bien, ese tema es bastante catastrófico, pero entonces tenemos que reaccionar y la interesante propuesta que nos formula hoy la tarea número 1 de este curso, Procesos Industriales, una metodología interesantísima de investigación, es investigación secundaria, para efecto de que plasmemos nuestras ideas, nuestro trabajo en equipo, nuestras investigaciones secundarias y podamos formular finalmente un documento que tiene validez porque está estandarizado ese formato, tiene validez dentro de las definiciones básicas de investigación. Entonces aquí presento una gráfica donde es lo que se espera, los resultados esperados del aprendizaje de esta tarea número 1. Diseñar procesos productivos conforme a las características del producto y los materiales. Partimos de esa primera base. Al costado derecho vemos clasificaciones, definiciones, características y relaciones. Y todo esto integrado nos genera una evaluación que si llevamos una secuencia académica de los cursos formulados por la UNAD, pues esa evaluación ya nos retorna hacia eh, eh, disciplinas como la medición del trabajo o el diseño del trabajo, donde tenemos elementos, recursos, tenemos talento humano, tenemos métodos de trabajo, tenemos tiempos de operación, etcétera, 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 que nos permitan formular de alguna manera esta unión de elementos para evaluarlos en cada momento con unos indicadores de gestión. Muy bien. Entonces, los tres elementos, los tres temas que nos concitan para este trabajo de investigación que vamos a realizar es bajo el título de reciclaje de materiales metálicos en Colombia. El segundo, nuevas tendencias, materiales inteligentes y nanotecnología. Y el tercero, reciclaje y economía circular en las industrias metalmecánicas en Colombia. Esos son los tres temas que tenemos que abordar, obviamente en trabajo colaborativo bajo una metodología y debemos registrarlo en un documento que se llama el Working Paper. Les pregunto, ¿alguien ya leyó la guía? ¿Alguien ya registró al menos una lectura rápida sobre esta guía y hacia qué nos conduce? ¿Alguien quiere aportarnos a ver cuál es nuestro propósito en este curso? O al menos en esta tarea número 1. Les escucho. Al menos que me digan, bueno, el working La guía paper. Sí, básicamente Madeline, nos sigue por favor. refiere sí, señor, a hacer como una investigación detallada de algún tema en específico que en este momento es el reciclaje de materiales metálicos, ¿verdad? Pero adicional a Ok, eso perfecto. nos deriva a unas lecturas
en las que nos enmarcan, por ejemplo, el proceso del plástico, del metal y de otros elementos que posiblemente nos puedan ser una guía para el trabajo que toque desarrollar, ¿no? Ok, perfecto. ¿Alguna vez has utilizado la metodología del working paper? Nunca. No. ¿Alguien ha hecho alguna vez algún registro de información a través del working paper? No, señor. No, señor. No. Alba no, Mario Ernesto tampoco. Listo, perfecto. En general, no hay conocimiento sobre este documento básico y es muy interesante porque a la vez que vamos a abordar un tema de procesos industriales, vamos también entonces a conocer un elemento que ya es indispensable que lo conozcamos porque es un formato de registro de información eh, para tener una documentación básica para generar elementos de una investigación. Entonces, el working paper ustedes lo van a ubicar dentro de la guía de actividades. Allí está el formato. Yo estoy reproduciendo aquí todas las variables que contiene ese working paper. No, aquí no he desechado, ni he olvidado, ni he eliminado ninguna de las variables que están para que ustedes cuando tengan en sus manos este documento, de acuerdo a las instrucciones que estamos generando a través de esta web. Entonces, la primera parte, bueno, allí nos dice working paper, lo titulamos naturalmente con el título que tiene, el título en español, título en inglés. Entonces aquí vamos a ingresar algunos elementos básicos de inglés, que también es una lengua que tenemos que, como profesionales de la ingeniería o de cualquier profesión de la vida moderna, pues naturalmente tenemos que tener conocimiento sobre esa segunda lengua. Entonces es una forma de ir introduciendo elementos. Allí entonces vamos a incluir en la primera parte superior el nombre de los autores, los estudiantes que han participado en esta investigación. Nombre y apellido, perfil, estudiante de ingeniería industrial o estudiante de ingeniería electrónica. Estoy viendo proceso industrial a través de un curso electivo. Bueno, allí básicamente es una información muy básica, muy corta, muy precisa, muy concreta. Y por supuesto el correo electrónico, todo en fuente Verdana 12. Allí esa información está dentro del formato, pero aquí la he reproducido para efecto de que la conozcamos. Otra variable que está allí es el resumen. El resumen es una cantidad entre 100 y 250 palabras. Por favor, hay contadores de palabras que nos permiten tanto tener el límite inferior como el límite superior del número del contenido de palabras que tiene nuestro texto. El resumen es una idea clara de lo que es el artículo. Tenemos que redactarlo en pasado. No vamos a decir y proyectamos, entonces a partir de este estudio vamos a generar una nueva forma de investigar los materiales industriales o vamos a proponer una forma de reciclaje. No, todo es en pasado y es sobre lo que ya está consolidado dentro de todo el estudio. No se incluyen citas. Recordemos eso, no vamos a incluir citas bibliográficas, sino es una redacción en pasado, un texto, un contenido para que la persona que lea ese resumen pueda entender de qué se trata el documento. Muy bien, tenemos las palabras claves, que es otra variable que vamos a registrar allí, entre 3 y 6 palabras. Podríamos, por ejemplo, yo diría materiales, es una palabra clave. Economía circular puede ser otro término clave. Reciclaje, seguramente. Nanotecnología, otra palabra clave. Pero ustedes, cada uno, cada grupo, cada equipo de estudio va a decidir cuáles son las palabras claves de su estudio.
Esto es un estudio, reitero, de investigación secundaria porque estamos consultando fuentes de información que ya otras personas han escrito y han publicado razonablemente para conocimiento de otras personas. Muy bien, todas van separadas por punto y coma debido a que, pues, según la nomenclatura y cuando eh, depositamos esta información en una plataforma, pues un buscador nos permite ubicar estas palabras que nosotros dejemos como palabras claves, nos permite que nos lleve al documento que estamos elaborando. Muy bien, deben ser términos específicos o disciplinares. Yo les mencionaba ahora, por ejemplo, materiales, por ejemplo, reciclaje, por ejemplo, reutilización, por ejemplo, nanotecnología, son palabras disciplinares, son términos disciplinares o términos específicos. Otra variable que va en esa misma secuencia, esta es la secuencia que tiene el working paper, el abstract. El abstract es la traducción a idioma inglés del resumen que ya escribimos en la parte superior de mínimo 100 y máximo 250 palabras, es la traducción al inglés de ese resumen. Por favor, tratemos de razonablemente realizar ese resumen en inglés. Si vamos a utilizar un traductor automático, revisemos esa traducción porque muy fácilmente vamos a tener una redacción que no corresponde realmente, sino es una redacción directa donde no se tienen en cuenta muchas reglas gramaticales. Entonces, es para que vayamos aplicando también, para que nos vamos introduciendo a ese tema de la segunda lengua. Entonces, Profe, qué pena. Sí, por favor, ¿quién me Perdóneme. habla? Eduardo Henao, buenas noches. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bien, pues sigue, por favor. Profesor, qué pena. ¿Ese resumen en inglés sería el mismo resumen del trabajo o es un resumen Ok. totalmente diferente en inglés? No, es el mismo resumen, puede ser el mismo resumen. Ya tenemos 100 o 150 en nuestro idioma. Entonces, la intención es que lo redactemos nuevamente en inglés, pero pues naturalmente conocemos que también hay limitaciones. Pueden utilizar ese traductor, no es lo más conveniente, pero sí les pediría que revisáramos para que no vayamos a cometer algunas cuantas imprudencias que naturalmente se pueden presentar dentro de una traducción directa de un traductor. Esa es una secuencia de lo que es un documento de investigación. El abstract siempre va allí acompañando el documento base. También los keywords, pues son las mismas palabras claves que seleccionamos en la parte de arriba, entre 3 y 6 palabras técnicas, entonces las vamos a traducir al idioma inglés. Muy bien, otra variable que va incluida allí es la introducción. La introducción generalmente en las tareas se escribe, vamos a presentar el registro colaborativo de la tarea número 5 y vamos a tratar sobre tal tema que nos resultó muy interesante. Esas son presentaciones típicas, pero no son presentaciones técnicas, no son presentaciones profesionales que tenemos que ir adoptando esa cultura de presentación de temas con unas proporciones que de verdad esté presentando el tema. Entonces, allí eventualmente van citas cronológicas, pueden ir citas cronológicas, el marco teórico, los objetivos. En el marco teórico es como un recuento de antecedentes, pero no vamos a escribir todo un historial de elementos, sino lo prioritario.
lo que consideremos que nos puede conducir al producto final que vamos a presentar. Entonces recuerden que vamos a presentar algo sobre el reciclaje de materiales industriales en Colombia. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de ese tema? ¿Sí? No vamos a escribir entonces otros temas de reciclaje, que los volúmenes de residuos reciclados en el exterior, en Japón o en China o en Panamá, etcétera, sino vamos a escribir lo que nos interese, nos vamos a centralizar exactamente en la información que nos están solicitando nuestra. Los objetivos, entonces, tenemos que tener un objetivo básico de tipo académico, en este caso diría yo, responder a los requerimientos de la tarea 1. Por ejemplo, ese es un objetivo muy concreto, que es el objetivo central. De allí se derivan 2 o 3 o 4 objetivos secundarios, que son exactamente los que van a concatenar con los resultados de la investigación. Tantos objetivos secundarios tienen que corresponder a tantos resultados en un proyecto. Eso es algo que les doy esa clave siempre. Los objetivos secundarios deben responder en los resultados de la investigación. Asimismo, las conclusiones deben también responder en una relación 1 a 1 con los objetivos y, por supuesto, con los resultados. Muy bien. La metodología. Entonces, cada grupo de estudio, como este es un trabajo colaborativo, no es individual, cada estudiante va a realizar, cada grupo de estudiantes, cada grupo de estudio va a realizar su propia metodología. ¿Cómo van a distribuirse los temas? Ojalá que todos, que estén todos los 5 estudiantes de cada grupo y todos puedan abordar los 3 temas. ¿Por qué? Porque eso es una forma de aprendizaje integral, naturalmente, y se presenta la opción de que haya discusiones, haya diálogos que fortalecen el conocimiento de esos temas propuestos. Entonces, de eso se trata, de que cada grupo de estudio diseñe su propia metodología. Tenemos que tener confiabilidad en los resultados, tenemos que investigar documentación que sea de una alta credibilidad, no vamos a meternos simplemente a internet a cualquier página donde encontremos que el reciclaje fue impuesto hace un año y que en el mundo no hay resultados todavía. Bueno, cosas como esa podría uno encontrar en páginas que no tienen ninguna confiabilidad. Entonces tenemos que consultar páginas que tengan de verdad algún respaldo académico, eh, profesional de quienes han investigado esos temas. Las reacciones en pasado también, porque pues naturalmente ustedes van a decir, nuestra metodología fue la siguiente. Investigamos diversas revistas, investigamos tales libros, investigamos tal cosa, consultamos, hablamos con el operador de basuras en nuestra ciudad, tomamos tales datos, etcétera. Es cronológico, naturalmente, pero no presentamos resultados. Muy bien. Tiene que haber una fase de discusión, los hallazgos de investigación, y es donde empezamos entonces a encontrar relaciones y conexiones entre los diferentes integrantes del grupo de estudio. Un estudiante dice, hombre, mira que yo encontré esto del reciclaje en tal empresa en Colombia. Otro puede decir, no, mire que están reutilizando tales elementos, envases, están reutilizando plásticos. No solamente reciclando, reciclar es una cosa, reutilizar es otro término, que de todas formas son parte de la economía circular, pero no tienen el mismo significado. Entonces, allí pues esperamos que haya unas sanas discusiones académicas, unas tertulias, donde lleguen a aproximaciones a través de esos encuentros y puedan llegar entonces a unas conclusiones.
Eso esperamos que tengan una relación, lo que les comentaba relaciones 1 a 1 con los objetivos, naturalmente con los resultados de la investigación. Allí podemos encontrar restricciones, no pudimos encontrar tales datos porque la fuente no era confiable o investigamos, pero encontramos limitaciones de tiempo, limitaciones profesionales, etcétera, etcétera, que no fueron posibles evacuar para conseguir un resultado, pero también tienen espacio en esas conclusiones para formular algún tipo de propuesta. La bibliografía es el último punto allí. Fuentes consultadas, como les digo, son fuentes de alta confiabilidad y corroborables. Corroborables porque pues uno debe entonces decir, hombre, si era una información confiable o mira que esa fuente no prestó ningún enriquecimiento, no hubo un aprendizaje de contenidos adicional. ¿Cómo se presenta este working paper? La extensión del documento, ojo, esta es una limitación ya por definición que tenemos que tener en cuenta. 6 páginas, incluyendo tablas, figuras y bibliografía. No nos pasemos de las 6 páginas, que es que había mucho tema y tuve que incluir media página más. No, ciñámonos a todos estos requerimientos, limitaciones, restricciones, porque así son los documentos en investigación. Si nos dicen 6 páginas, listo, vamos a someternos a esas 6 páginas. Por eso tenemos que, perdón, ¿hay alguna consulta? Bien, tenemos Sí, que profe, someternos, sí, bien, ay, ¿quién disculpe está por hablando? interrumpirlo. Perfecto, Mario Mario, Ernesto, sigue mi por nombre, favor, sí, sigue. sí, profe. Bueno, hay una aclaración en esa parte, máximo 6 páginas, o sea, tablas, figuras y bibliografía. O sea, Sí, señor, ahí no todos incluye los, no incluye ni portada ni tabla de contenido. bueno, es muy válida su pregunta y se la agradezco. Es el total del documento desde la primera variable que les mencioné, autores, hasta la última, que es bibliografía. Todas esas variables que les mencioné, ese compendio es 6 páginas, 6 páginas. No solamente las últimas 3 variables, sino todas las variables que les mencioné, recuerden, desde autores hasta bibliografía. Entonces, por eso tenemos que dosificar, porque si voy a escribir el perfil de cada estudiante que estudió en el SENA, que estudió 2 semestres de ingeniería mecánica, entonces se me van a ir 2 páginas en perfiles y en correos institucionales y en nombre de los estudiantes. No, tenemos que dosificar. Ojalá sea el nombre, el perfil una línea y el correo una línea. Para cada estudiante, 3 líneas. Si ven que hay algo interesante vamos a 2 líneas en el perfil, pero los autores, pues que sea algo racional esa presentación. La introducción, por supuesto, no vamos a desarrollar 5 párrafos para decir lo que podemos decir de pronto en 2 párrafos. Cada una de esas variables tenemos que dosificarlas. Ese es parte del trabajo, es la inteligencia grupal la que nos va a decir, hombre, sí, pues hagamos una introducción de 1/3 de página, porque pues tenemos mucho tema de lo que hemos investigado y pues no nos cabe en el recurso disponible que tenemos, que son 6 páginas, pero que tenemos que tener tales restricciones porque tenemos que abordar y registrar diversas variables. Muy bien, entonces 6 páginas, todo el contenido del documento que se va a presentar. El tipo de letra, Verdana, 12, mayúsculas sostenidas en los títulos, tipo de letra cuervo del documento, Verdana 11,
interlineado 1.15 debe contener al menos 15 referencias bibliográficas de fuentes confiables según normas APA. Entonces, ven que hay unas restricciones ya por definición que tenemos que cumplirlas. En este caso, si no vamos a decir, pero es que no ocupo todo en Verdana 11, hagámoslo en Verdana 9 y pues lo que teníamos en 7 páginas ya perfecto en 6 páginas. No, por favor, queridos estudiantes, las reglas para este documento son estas que están allí especificadas y que por eso quiero recalcar con ellas y seguramente nuestro director, ahora que haga uso de la palabra, va a recabar sobre este tema. Muy bien, entonces vamos a hacer una ligera presentación de esos 3 temas que componen el tema central de este trabajo de investigación. Comenzamos con materiales industriales, después vamos a lo de la nanotecnología y finalmente cerraremos con la parte de la economía circular. En este tema me acompaña el ingeniero Johnny Plazas, que está en el CEAD de Zipaquirá. Entonces, ingeniero Johnny, bien puede siga usted con la presentación de materiales industriales que va rápidamente para que podamos cumplir con el horario que teníamos previsto. Ingeniero Augusto, muchas gracias a todos nuestros estudiantes. Muy buenas noches. Saludarlos aquí desde el CEAD de Zipaquirá. Y bueno, entonces voy a entrar en materia. Justamente uno de los elementos importantes, ¿me confirma si se escucha bien ahí, ingeniero? Sí, le escucho perfectamente. Les recuerdo a todos los estudiantes que esta presentación es como una familiarización de los temas que tenemos que abordar. No necesariamente tienen que hacer el resumen sobre esto que se va a exponer. Ustedes tienen, perdón, ¿alguien quiere consultar? Veo a, bueno, listo. No es que tengan que hacer un resumen sobre lo que vamos a presentar, sino son guías. Esto es información de familiarización para que ustedes digan, hombre, vamos a profundizar sobre los temas de los materiales ferrosos o los no metálicos o los no ferrosos o no ferrosos, pesados, ligeros, etcétera, plásticos, maderas. Hay una cantidad de información que ustedes pueden tomar de pronto un tema específico y lo profundizan para efecto de su trabajo de investigación. Asimismo la nanotecnología. Son temas tan amplios que así abordemos un solo segmento, es muy amplia la información. Entonces aquí también vamos a tener un aprendizaje sobre las restricciones de recursos que siempre existen en todo trabajo. Entonces tenemos es que dosificar adecuadamente las cantidades de los recursos. Ingeniero Johnny, por favor, entonces siga usted. Gracias, ingeniero Augusto. Entonces, vamos a pararnos dentro de materiales industriales, muchachos, y aquí hay un elemento importante, como le dice el ingeniero Augusto. Es muy importante que en las investigaciones y en las consultas que ustedes hagan allí muy profundo dentro de las bases de datos, indaguen específicamente por algunas de estas líneas de materiales para el desarrollo como tal de su investigación. Entonces, en esa parte, ingeniero Augusto, permítame la diapositiva allí. Se está tapando, ya. Permítame. Voy a compartir un momento, ingeniero Augusto. Porque se quedó Ahí ya la allí. tiene, no la tiene ahí en su pantalla. Sí, aquí, Por favor. sí, la voy a pasar a mi pantalla, sí, ingeniero. Ok, perfecto. Entonces usted la va a compartir. A avanzar. Correcto, sí, señor.
No sé si ya se ve ahí, creo que ya. Sí, se ve ahí. Entonces, listo, perfecto, les agradezco. Entonces les decía, nos paramos en la posición de los materiales metálicos, y en materiales metálicos por naturaleza conocemos que están los estructurados de manera los ferrosos, los no ferrosos y los no metálicos. En los ferrosos encontramos el hierro y todas las estructuras que ustedes en nuestros alrededores, en la construcción, en todo lo que hay en nuestros alrededores, están construidos y elaborados de hierro. En el hierro es uno de los materiales, como ustedes lo saben, con mayor dureza, pero también encontramos los aceros, aceros de bajo carbono, de medio carbono, de alto carbono, donde tenemos aceros, por ejemplo, de alto carbono que tienden a ser bastante expuestos a la corrosión. Tenemos las fundiciones, que son todos esos materiales que usamos para la elaboración de maquinarias, piezas para maquinaria, y vienen de estos procesos naturales de fundiciones. Tenemos materiales como las ferroaleaciones. En las ferroaleaciones, hoy por hoy, tenemos muchas mejoras. Por ejemplo, el acero inoxidable es una ferroaleación, porque lo que hacemos es mejorar una de las condiciones del acero para evitar justamente la corrosión. Y en estos campos es donde los estamos invitando para que hagan toda su indagación para la construcción de su paper. No, como decía el ingeniero Augusto, no es que profundicen o hagan un resumen de lo que estamos compartiendo, sino que puedan profundizar en algún campo específico de estos materiales industriales. Hablamos, por ejemplo, de los conglomerados, como todos esos materiales donde, por ejemplo, el hierro se genera, se pulveriza, digamos, y se conforman placas estructurales de este tipo de material ferroso. Y si nos vamos a la condición de los no ferrosos, entonces encontramos no ferrosos que son de categoría pesados, ligeros y ultralivianos, ultraligeros. Encontramos convencionalmente el cobre, del cual está elaborado mucho del cableado eléctrico de nuestras viviendas. Encontramos el bronce, las llaves y muchos elementos que usamos en la cotidianidad, muchas piezas metálicas. Una de las condiciones del bronce, entre comillas, es su fragilidad, ¿no? Encontramos también el latón, un alto material de conductibilidad, el estaño. Lo empleamos en todas las partes electrónicas y en muchos materiales de alta conductividad eléctrica. El plomo, bastante maleable, bastante flexible, llamémoslo así, alcanza altos niveles de elasticidad y se usa, por ejemplo, en muchos temas de aislamiento, en temas de rayos X, o se usan en temas de baterías por su grado también de conductividad. El zinc, las placas de zinc que nosotros podemos emplear. El cromo, uno de los materiales con mayor dureza que encontramos de la mano del níquel en el entorno de la industria. Les voy hablando rápidamente algunas características de estos materiales, pero es una tarea suya, muchachos, profundizar a través de la bibliografía que se sugiere en el curso. Allí hay dos textos muy buenos. Uno de la industria 4.0 digital, donde se profundiza a detalle justamente en varios de estos materiales, pero también lo que vamos a ver más adelante en la nanotecnología. Materiales ligeros como el aluminio, el titanio, que se emplea, por ejemplo, en la elaboración de muchas veces de piezas dentales, se usa el titanio, y se usa el titanio por, lógicamente, su condición, llamémoslo entre comillas, higiénica, pero más que higiénica, por su condición de perdurabilidad y de ligereza. El magnesio y el berilio, que lo empleamos justamente en muchas de las aleaciones para mejorar las características de muchos materiales en la industria. Y si ya nos vamos a la otra cara de la moneda, pensando, por ejemplo, en una economía circular, podemos pensar en materiales no metálicos y toda la indagación de los plásticos. Podemos pensar en el PEF, en el politereptalato, podemos pensar en toda la línea de maderas, de textiles, en toda la línea de derivados del petróleo y en los cerámicos. Es decir, muchachos, tenemos un campo bastante amplio de exploración, pero quiero que tengan la mirada en su formación como futuros profesionales, y es indagar por aquellos materiales que pueden cumplir esa condición de una economía circular, que pueden pensarse en esos ciclos de reciclaje, de reuso, ¿cierto? Que pueden entrar a formar parte de nuestros papers. Entonces, tengan en cuenta, solo los menciono y ya a título suyo. Podemos hablar de unas propiedades. Todos los materiales cumplen 4 propiedades fundamentales.
podemos hablar de que los materiales pues tienen unas propiedades mecánicas, tecnológicas, químicas y físicas. Y vamos a hablar rápidamente de ellas. Esas propiedades les garantizan esas cualidades a los materiales que los hacen únicos y lo cual nos permite ubicarlos en la industria y asegurar la continuidad de muchos procesos industriales o de muchas situaciones en el entorno en el que vivimos. Por ejemplo, si ustedes no se lo han preguntado, ¿de qué están hechos las turbinas de los aviones? Las turbinas de los aviones están hechas de un material que es uno de los materiales más tenaces del mundo y que permite estar expuesto a altas temperaturas. Entonces, hay que tener en cuenta ciertas propiedades mecánicas o ciertas propiedades químicas, incluso físicas, para la elaboración. Entonces, voy a hablar puntualmente, por ejemplo, propiedades mecánicas, como la cohesión. Es esa fuerza de atracción que hay entre los átomos. Y alta cohesión lo tiene, por ejemplo, uno de los metales líquidos que hay en el entorno y es el mercurio. Por ejemplo, es uno de los que tiene más alta cohesión en términos de atracción. Plasticidad es esa capacidad de formarse sin rotura. Todos los metales, la gran mayoría de metales, tienen esta condición y es que pueden llegar a tener un nivel de deformación hasta evitar la rotura. Y cierto, tienen unos elementos, podríamos entre comillas llamar unos fenómenos de dilatación que logran demostrar su nivel de plasticidad. La dureza, como les comentaba, pues la tienen muchos materiales, uno de ellos muy característico, el cromo, el níquel, y es esa resistencia a la rayadura, a la penetración. Esa dureza permite tomar en cuenta muchos materiales en los que tenemos. El hierro, por su condición, también tiene alta dureza y se tiende a modificar pues para garantizar esta condición. La elasticidad es una situación natural también de los metales y de muchos materiales en la que tiende a deformarse, pero se debe a fuerzas externas. Hay unas fuerzas externas que tienden a generar esos fenómenos de elasticidad. Y la condición natural de muchos materiales, pues está ligada también a esa variación. Un material tenaz, la alta tenacidad, soporta, ¿cierto?, fuerzas externas sin llegar a romperse. Entonces, allí hay que tener en el radar, les pongo también ejemplos de los aceros, aceros con alto carbono, que aseguran una mayor tenacidad, pero pierden algunas otras propiedades. Entonces, por ejemplo, aceros estructurales que empleamos en el desarrollo en construcciones o en máquinas de alto impacto, deben tener esta alta propiedad. La fragilidad, una de las materiales, entre comillas, más frágil, podemos ubicar posiblemente al estaño o muchas veces al bronce. Y la condición de la fragilidad es que podemos tomar ese material y dividirlo fácilmente en partes. Esa es la condición de esta propiedad de la fragilidad. La resiliencia, pues es toda esa capacidad que el material absorbe para soportar el impacto. Comúnmente se hace a través de pruebas de laboratorio, en probetas, se puede evaluar la resiliencia específica o la resiliencia relativa a la rotura. Y muchos por ejemplo, de los materiales que se ponen en los chasis o en los vehículos, todos los temas automotores, pasan este tipo de pruebas de resiliencia a la rotura. Eso, muchachos, en términos de las propiedades mecánicas. Si hablamos de las propiedades químicas, hay dos específicamente, la oxidación y la corrosión metálica. La oxidación, pues, es un fenómeno natural al que se exponen todos los materiales por esa exposición natural al oxígeno o por variaciones en temperatura o condiciones de humedad. Muchos de los materiales que tenemos hoy han sido adaptados para soportar temas de corrosión y de oxidación. Y allí es donde entran, por ejemplo, materiales que les nombraba hace un momento, todos los materiales ferrosos que pueden ser modificados con aleaciones. La corrosión metálica está ligado nuevamente a la oxidación, pero tiende a llevar al material a una condición destructora. Y pues puede ser por la presencia, lógicamente, del mismo oxígeno o de otros elementos electroquímicos que tiendan a modificarlo. Por ejemplo, aquí en el municipio donde me encuentro, aquí en Zipaquirá, y muchos de ustedes de pronto que están acá conectados, en Zipaquirá hay un ambiente salino por la cátedra, por la mina de sal, y muchas de las estructuras metálicas que se exponen deben ser justamente los materiales que se exponen cerca a las zonas de ambiente salino, deben tener una alta protección a la corrosión. Entonces, implica un recubrimiento o una mejora de estos materiales.
Finalmente, en propiedades tecnológicas es lo que dentro de los procesos productivos nosotros debemos tener en cuenta. Y vuelvo y repito, y todos los elementos que les estoy comentando es con el objetivo que ustedes puedan indagar en ese camino de las propiedades, cómo mejorar las propiedades de un material específico o reconocer esas propiedades específicas de un material que va a pasar a un ciclo de economía circular, que va a pasar a un proceso de reciclaje, y yo quiero proponer o ubicar una investigación en ese campo en específico de estos materiales industriales. Les muestro nuevamente, mostramos estas propiedades con ese objetivo. Hablamos de la colabilidad y es todos esos materiales que vienen de un proceso de colado, de fundición, ¿cierto? De un crisol de altas temperaturas. Antiguamente las ollas de aluminio que venían de procesos de fundición, todavía algunas existen, aunque algunas ya son perjudiciales en el consumo humano. La forjabilidad, pues esa deformación de las piezas, las cerraduras, los cinceles, los martillos y muchos elementos que aún de manera natural se hacen bajo procesos de forjabilidad. La maleabilidad, pues esa condición de que el cuerpo tiende a ser deformado, pero escúchelo bien, maleabilidad es la transformación a láminas, esas estructuras laminares a las que yo puedo llevar al cuerpo en esas condiciones de deformación. En cambio, la ductibilidad, como lo ven allí, pues es la capacidad que tiene el material, nuevamente, de ser deformado, pero escúchelo bien, para ser transformado en hilos. Entonces, todas las características de alambres, todos los aceros que de pronto manejamos, ¿cierto? Que llevan, son transformados en hilos. Grandes empresas en Colombia que producen todos los alambres por los cuales se hace la conductividad de la energía en nuestros hogares. La soldabilidad, pues es esa capacidad de poder unir, que tiene el material de poderse unir uno a otro para generar una única superficie. Sabemos que hay muchos materiales que nosotros no podemos contar con esa condición. Y la fusibilidad, pues esa capacidad que tiene el material por una condición de fusión, entonces podemos entrar a emplear equipos de acetileno, por ejemplo, hasta llevar al punto de la fusión a los materiales y lograr generar una única superficie. Entonces, si esos eran propiedades tecnológicas, como les comentaba, les hablaba de las químicas y algunas otras mecánicas que con esto quiero cerrar esta parte, y es que en las mecánicas, dos elementos fundamentales que quiero nombrar, la conductividad calorífica, bastante, muy importante en las indagaciones que ustedes puedan hacer, y la dilatación lineal. Todas las estructuras a las que nosotros estemos expuestos en la industria o en las zonas donde nos encontremos, implican unos fenómenos de dilatación por las altas temperaturas a las que se exponen. Y la conductividad calorífica es un elemento a tener en cuenta en el diseño de ciertas situaciones. Aquí se nombra, por ejemplo, el punto de fusión, el punto de solidificación, pero pues son elementos que forman intrínsecamente de los materiales que convencionalmente se emplean. En este sentido, estas son las propiedades que quería compartirles puntualmente, a las cuales ustedes pueden profundizar al interior de los textos que se sugieren en nuestro curso. Y ya entrando en las propiedades físicas, pues son las que convencionalmente de pronto escuchamos. El peso absoluto, que es poder reconocer la unidad, el peso de la unidad de volumen del cuerpo. El peso específico, que es esa relación entre el peso que se tiene y el volumen de referencia que se tiene. El calor específico es la cantidad para poder elevar 1 grado centígrado a 1 kilogramo de ese material. La resiliencia, que es la memoria que tienen los materiales. Hoy por hoy, y muchos materiales que hoy se usan en la industria gozan de esta condición, han mejorado la condición de resiliencia. Y muchos de los materiales a veces didácticos que se tienen cuentan con esta condición. La soldabilidad que les comentaba hace un momento y la misma fusibilidad. Entonces, les dejo, perdónenme allí, como ese pequeño pasabocas, llamémoslo así, para que ustedes puedan entrar en el rigor de profundizar. Y ahora me meto en un cuento muy, muy fuerte, que desde el año de 1974, los que ya han venido explorando la bibliografía de nuestro curso, saben que este gran personaje japonés, ¿cierto?, empezó a incursionar desde el año 74. Norio Taniguchi, saben que empezó a implementar y ingresó el concepto de la nanotecnología con los semiconductores. Hoy por hoy, la nanotecnología es lo que permite impulsar muchos procesos de innovación y de mejoras en los materiales y en la tecnología que hoy por hoy empleamos.
Entonces, la nanotecnología tiene varios campos de aplicación. Tiene campos de aplicación en la salud, en el deporte, en las películas, en los recubrimientos, en las telas, en la farmacéutica, en los alimentos. Pero se cree que se sabe que la nanotecnología fue el punto de partida de lo que llamamos la cuarta revolución industrial. Y es el punto que le dio la apertura al mundo de pensar en una tecnología más consecuente o más relacionada de la mano de los servicios. Entonces, la generación de nuevos materiales que sean más fuertes, livianos y duraderos. Es la condición que proponen a la nanotecnología. Escúchenlo bien, fuertes, livianos y duraderos. Voy a nombrar puntualmente algunas aplicaciones que ustedes las pueden profundizar en este texto que les comento de la industria 4.0 y les invito a que lo profundicen. Igual pueden indagar a través de las bases de datos, pero hay un texto que les quiero llamar la atención que está en su curso, que es el texto de Garrel-Gu y Guilera, que está allí, la industria 4.0 en la sociedad digital. Encuentran cosas bastante interesantes para profundizar en sus papers. La nanotecnología en la salud, entonces ha servido a la salud para detectar temas y tratar el cáncer. Dispositivos nano que han sido introducidos al cuerpo humano para poder controlar temas del cáncer, ciertos vendajes que evitan infecciones. Ustedes, si no lo saben, aquí, por ejemplo, yo que estoy aquí en Zipaquirá, uno dice, pero venga, ¿cómo fue tan rápida la recuperación de Egan Bernal? Egan Bernal, en lo que él comenta aquí a Zipaquirá, tuvo una alta recuperación por el uso de este tipo de vendajes. Son vendajes que generan una especie de tratamiento a la zona afectada y evita también pues, que hayan infecciones en las zonas donde hubo la herida. Mejoras en la tecnología diagnóstica, hoy por hoy en el uso de rayos X, en el uso de muchos elementos que se reconocen. Las operaciones, por ejemplo, de corazón abierto aquí en Colombia, usan mucho el tema de nanotecnología. En los dispositivos electrónicos es uno de los campos más grandes que se ha venido impulsando de la nanotecnología. Entonces, perdonen allí, se usaron para construir dispositivos. Todo lo que son los semiconductores y conductores cada vez son más pequeños. Y hablo de una tecnología que les dejo a quien le llame la atención profundizar, y es la tecnología del famoso grafeno, el grafeno magnético. El grafeno magnético es un nuevo material propio de los dispositivos electrónicos. No sé si han visto esas pantallas táctiles que se pueden empalmar una con otra o que yo la puedo enrollar. Samsung sacó hace muchos años, hace como 2 años al mercado, una pantalla que usted la puede enrollar. Ese tipo de tecnología es nanotecnología, se denomina grafeno magnético flexible, y es una nanotecnología a la cual hoy por hoy el mundo usa. Ya existen relojes digitales que usted los puede envolver en su muñeca, pantallas que se pueden enrollar, y es el resultado de dispositivos electrónicos, el grafeno magnético. La nanotecnología en alimentos sirve para detectar, para identificar alimentos más frescos, perdurables en el tiempo. Y también la nanotecnología en alimentos permite mejorar temas de, llamémoslo así, de sanidad en los alimentos. Es decir, tener elementos de indicación o alarmas de la perdurabilidad de un alimento. En telas, pues telas que no se mojen, telas que no se ensucien, telas que perduren en el tiempo o telas que tengan mayor tensión. Por ejemplo, los nuevos niveles de seda que tiene una alta nivel a la tensión, que no se arruga, por ejemplo, evitan, por ejemplo, las bacterias o hay una mayor perdurabilidad de los materiales. Entonces, la nanotecnología también ha entrado en las telas, en los textiles. En el deporte, nosotros usamos ya hoy por hoy un ejemplo de la nanotecnología y es la EVA o el PVC que usamos en las suelas de nuestros zapatos. Si usted no se ha preguntado, y es algo que me sucedió una anécdota, usted de pronto se le despega su zapato y va al zapatero y el zapatero le dice, ok, yo ya no lo pego con el pegante convencional que lo llamábamos el boxer, porque ya todas las suelas de zapatos convencionales están hechos de otros materiales como EVA o como el PVC, donde este tipo de pegante, pues que era para la goma, para el caucho, pues ya no le hace nada. Entonces la nanotecnología ha entrado en este tipo de materiales, en el caso del deporte, las raquetas más livianas, pero bastante resistentes, ligeras, pero rígidas, los cascos,
todos los temas de instrumentos de seguridad hoy por hoy, son el resultado de estos procesos de nanotecnología. Finalmente, en las películas, cuando hablo de películas, no hablo de las películas que vemos en nuestras pantallas, no, hablo de los recubrimientos, los lentes de las gafas, las pantallas táctiles, lo que tenemos en nuestros equipos portátiles, las pantallas de los portátiles. Si usted compara un equipo portátil que tiene hoy en su PC, en su laptop, y lo compara con un equipo portátil del año, no sé, de los años 95, 97, las pantallas son de otra condición y hablamos de justamente el uso de nanotecnología en esto. Entonces, esa es la condición, queridos chicos. El objetivo es que en la indagación que ustedes hagan en los papers, pues puedan profundizar en estos elementos para que enfoquen sensatamente, identifiquen, si a su gusto o a su criterio lo desean, una propiedad en específico que los pueda llevar a partir de un material, ubicándose justamente en el reciclaje, ubicándose en ese ciclo de la economía circular, ¿cierto? Y haciendo una muy buena indagación de las bases de datos. Entonces, tienen un muy buen material en el curso para que por favor lo sigan explorando. Mi profe Augusto. Muy bien, ingeniero Johnny. Le recibo y voy a compartir nuevamente el... Estábamos... Muy bien, creo que ya ahí es visible Sí, señor. nuevamente mi Sí, ingeniero. pantalla. Perfecto, muy bien. Listo, ahí tenemos entonces, apreciados estudiantes, este es entonces el tercer tema. Ya vimos con el ingeniero Johnny los dos primeros temas. Recuerden, materiales, clasificaciones, materiales industriales. El segundo tema, nanotecnología. Y el tercer tema es economía circular. Entonces, muy rápidamente voy a tratar este tema. Sobre ese hay bastante información, pero estos son los elementos principales. Tradicionalmente, nuestro mundo se ha eh, desarrollado, se ha movido, ha tenido un modelo económico lineal. Y qué mejor que observar esta gráfica donde dice tomar, usar, desechar. Eso ha sido lo típico en un gran porcentaje de la humanidad. Siempre se hace uso de una botella de gaseosa, por ejemplo. Se coge la botella, se usa, se toma el líquido y se desecha simplemente. Eh, Hoy día la cultura está ya arraigándose en que pues se desecha en un lugar disponible para que pueda ser usado posteriormente a través del reciclaje. Pero eso no está culturizado en la generalidad de los casos. Muchas veces se va a la basura y se va a la basura del relleno sanitario tradicional, donde lo que va a hacer es un volumen más de basura y va a perdurar cientos de años en volverse otra vez elementos elementos asimilables por la naturaleza, pero la verdad, este es el modelo que más se ha generalizado y ha hecho parte de nuestra cultura a nivel mundial. Tomar, usar, desechar. Al decir tomar no quiere decir que sea la parte líquida, sino hacer uso de un elemento cualquiera. Usar y desechar. Era tan simple eso que parecía que eso era la evolución de la humanidad. Sin embargo, a través de ya nuevas formas de observar el mundo, el desarrollo de los elementos, pues se ha venido pensando, inicialmente se habló de las 3 Eres, después las 5, hoy día estamos en un modelo donde se habla de las 9 Eres, o las 9 Eres. Ahí está, que son repensar, reutilizar, reparar, restaurar, remanufacturar, reducir, eh, reponer, reponer, reciclar, recuperar
Y ahí están las 9 R's, que son las que hoy día se toman como objetivo en toda industria. Pensemos cómo producir nuestros productos. Ya pensemos en los desechos, cómo los vamos a reutilizar. Si son elementos que se dañan, pues miremos a ver cómo se reparan. Simplemente no vamos a tirarlo a la basura haciendo un volumen adicional de desechos sólidos, sino miremos a ver si tienen reparación, restauremos los elementos, remanufacturemos, así sea costoso lo del rediseño, la reproducción, pero es necesario no desechar los elementos que de pronto están fallidos, reducir los tiempos de producción, aumentar los métodos de trabajo en función de que haya producciones más limpias y en menor tiempo posible, recuperar. Entonces, este modelo de las 9 R's, que está en constante evolución, pues naturalmente nos permite pensar en que es muy asimilable por la ingeniería industrial. Todos estos 9 conceptos no son ajenos a la ingeniería industrial. Así se llamen o no se llamen economía circular, son elementos que son el pan nuestro en la ingeniería industrial. Entonces, el tema básicamente es ese, el modelo lineal, que es el tradicional, tomar, usar y desechar, y el modelo circular, que es donde siempre habrá una nueva forma de hacer las cosas en función de la economía, en función de los tiempos, en función de la mejor forma de producir. Muy bien. Miren, casualmente, la semana pasada, leyendo algunos temas de 2 revistas, hojeándolas también, me encontré con 2 temas. En la revista Dinero, de la semana pasada, reitero, apareció este tema, la basura, el nuevo tesoro que ha apalancado el crecimiento de Enca. Enca es una empresa que nació a mediados del siglo pasado por una inversión de holandeses. Era una producción de textiles, pero naturalmente era lo que era la cultura de ese entonces. Si había procesos de teñido de telas, pues naturalmente la forma más cómoda de desechar esas tinturas excedentes era el vertedero a una quebrada, a un río, a alguna parte donde se la llevara el flujo de líquido del río, y pues hasta ahí llegaba el proceso de tintorería, muy seguramente. Hoy día la empresa ha pensado y es economía circular, así lo toman y así lo mencionan dentro de ese interesante artículo. Y durante los últimos 10 años, por aquí tengo una cifra que me ha llamado la atención, han hecho reciclaje de algo que llaman EcoPET. Son todos las botellas PET, las reciclan y las transforman en filamentos, en fibras sintéticas, resinas recicladas, y es una empresa que tiene productos verdes. Eso es economía circular y está en nuestro medio. Esa empresa funciona en Bogotá. Enca, que fue muy tradicional, desapareció por muchos años del mercado, pero hoy día ha aparecido con esa interesante gestión de productos verdes. También me encontré con otro artículo, esto fue en Revista Semana también de la pasada semana, la estrategia de una empresa de plásticos para reducir el 55% las emisiones de gases de efecto invernadero. Esa empresa, nada menos que tiene nombre Darnell, y ha procesado en los últimos 5 años 30.000 toneladas también de plásticos PET,
Son plásticos de un solo uso que pues van simplemente a un relleno sanitario porque no hay otro punto. Sin embargo, a través del reciclaje se ha hecho un biocírculo y 2.000 familias viven de ese reciclaje de esas botellas PET, y esta empresa ha hecho ya ese cumplimiento de ese objetivo de reducir en 55% las emisiones de gases de efecto invernadero. Si hubiera una generalidad en las empresas de tomar conciencia y rediseñar sus ciclos de producción, sus métodos de trabajo, y encaminarlos hacia esta economía circular, pues obviamente las economías serían bastante monetarios y en términos sociales, en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, esas son dos lecturas que no solamente las recomendaría, sino que ustedes pueden buscar en cantidad de revistas como estas, que son tradicionales en nuestro medio, pero hay muchas más revistas donde no es sino ojear y uno encuentra temas con nombre propio de economía circular. A veces no las conoce porque no está buscando, investigando exactamente esas fuentes secundarias. Pero allí nada más hay dos interesantes temas que si nos ponemos a buscar en esa misma clase de revistas, en Semana, en Dinero, etcétera, etcétera, seguramente que vamos a encontrar múltiples ejemplos que nos sirven para enriquecer la investigación que estamos desarrollando. Muy bien, hay unos criterios de evaluación. Me gustaría de todas formas que nuestro director, el ingeniero Alberto Pernet, nos enriqueciera esta web, dirigiendo sus palabras de cierre para esta web conferencia. Tenemos que los criterios de evaluación vale 80 puntos el trabajo que van a presentar ustedes colaborativamente. Recuerden que el cierre es el 1 de octubre. 1 de octubre, todavía tenemos 16 días por delante para que podamos transformar todo esto, toda esta exposición, toda esta presentación, la transformemos en ese formato de 6 páginas. Entonces, la forma de calificar están 40 puntos la investigación, o sea, eso que ustedes van a buscar en documentos, en una investigación secundaria. No tienen que hacer investigación primaria buscando los elementos directamente, sino buscando información en múltiples textos. La extensión 10 puntos, la organización y claridad 10 puntos, el trabajo en equipo 20 puntos. Pero hay algo interesante que mencionarles aquí y es la implementación del sistema Turnitin. Ya una alta cantidad de cursos de la UNAD funcionan a través de ese sistema de evaluación Turnitin, donde se miden las coincidencias entre el texto que presenta el estudiante o el grupo de estudiantes con otros textos que están en el medio, están en bibliotecas, etcétera, etcétera, y se ha diseñado esta forma de calificación, al menos en los 2 primeros puntos, en investigación y en extensión, que es hasta el 30% de coincidencias. El estudiante puede obtener desde 20 hasta 40 puntos. Son coincidencias que de verdad uno dice, bueno, coincidieron en el nombre de la universidad, en el nombre de los estudiantes, en el nombre del curso. Hay muchas coincidencias que naturalmente hay que descontar porque no todo son coincidencias de plagio. También está la medición del 31 al 50% de coincidencias. Allí entonces ya tiene unas posibilidades menores de calificación que irán desde 10 a 20 puntos y más del 50% de coincidencias, que sí es un número de verdad bastante alto, pues tendrá
desde 0 seguramente hasta 9 puntos de valoración en el caso de la investigación. Es una recomendación, apreciados estudiantes, a que en todos los casos hagan las referencias bibliográficas, utilicen esa forma de reconocerle a otra persona que ha escrito, pero también en salvar nuestra parte de contenidos. No es posible que existiendo esa manera de hacer citaciones, tengamos unas calificaciones por alta coincidencia en Turnitin, que es una calificación reprobatoria. También tenemos la forma de parafrasear los textos. El efecto de parafrasear es decir lo que otro autor afirma, pero decirlo en palabras nuestras. Es una forma de entender nosotros, pero también transmitírselo a otra persona, pero haciendo el reconocimiento de que eso fue escrito por otra persona en tal texto, página tal, etcétera, etcétera, pero es una forma también elegante de confeccionar contenidos, parafraseando. Sobre todos estos temas, naturalmente, los tutores que tenemos, que estamos asignados a ustedes, podemos colaborarles en ya mirar esas metodologías ya más en detalle y naturalmente sobre todo este tema de la tarea 1. Quisiera, ingeniero Alberto Pernet, escuchar sus palabras de cierre. De verdad, ha sido muy interesante. Naturalmente, si hay preguntas, las respondemos, pero estamos entonces al tanto de escucharles. Bueno, gracias, profesor Augusto, gracias a los profesores, al profesor Jory también, muy interesante su presentación. Bueno, quiero comentarles varios puntos al cierre. El primero es por qué este curso se evalúa así, por qué las actividades son así. Ustedes se preguntarán, bueno, yo he visto muchos cursos en la UNAR, ya estoy en 7º, 8º periodo y me encuentro con este curso, que toda su metodología de desarrollo es similar, porque todos los temas del curso, las unidades de aquí en adelante van a ser muy similares, lo que van a cambiar son los temas de investigación. Van a ser varios working papers que vamos a hacer. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué este curso tiene esa metodología? Hombre, la idea es, o el propósito es que yo me di cuenta, porque he sido tutor de muchos cursos en la UNAR, tengo rato de ser director de curso y tutor en la universidad, que ustedes desde que iniciaron sus estudios en la universidad son unos investigadores de tipo informal. ¿Qué hacen ustedes cuando están viendo cualquier curso? Se van para el internet a buscar en cualquier fuente lo que les aparezca cuando le dan una palabra en el buscador y empezamos a llenar un documento colaborativo con una cantidad de copias y pegas de párrafos y párrafos interminables. Terminamos construyendo un documento de 80 páginas y nos sentimos alegres, satisfechos, porque qué gran esfuerzo hemos hecho. Realmente lo que hemos hecho en esos cursos, desafortunadamente, es un compendio de copia y pega sin respetar derechos de autor y con un mínimo de aprendizaje, porque muchas veces ni siquiera nos tomamos el trabajo de leer lo que estamos pegando. Entonces, ¿qué hace este curso? Este curso lo que hace es convertir esa dinámica que ustedes llevan de investigadores informales a una investigación ya de tipo formal. ¿Cuál es la diferencia en este curso? Vamos a respetar los derechos de autor y vamos a parafrasear, como lo mencionaba el ingeniero Augusto, y es que vamos a tomarnos el trabajo de leer, hacer una investigación en la base de datos, vamos a hacer una depuración porque vamos a encontrar mucha información, vamos a resumir porque el documento tiene una limitación en su extensión, ser muy concisos y decir en pocas palabras mucho, o en un párrafo decir muchas cosas, pero lo vamos a decir con nuestras palabras haciendo una debida citación. ¿Para evitar qué? Vamos a evitar el
el plagio en el documento. Como mencionaba el profesor Augusto, el primer criterio de evaluación de estas actividades es el contenido de coincidencias. Hay que tener mucho cuidado con eso porque nosotros podemos hacer un trabajo y nos vamos a esforzar, pero si nos dedicamos a hacer lo que veníamos haciendo hasta el periodo pasado con otros cursos de copiar y pegar, cuando nosotros miremos, porque el Turnitin automáticamente nos muestra a nosotros, cuando abrimos la evaluación, ya nos muestra el porcentaje. Nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo. En un costado del espacio de evaluación en el curso, ya nos aparece el documento y el porcentaje al lado. Entonces, ¿qué sucede si el profesor Augusto, el profesor Johnny o mi persona vemos un documento que sin abrirlo ya nos sale que tiene un 85% de coincidencias? Pues muy seguramente es un documento que realmente lo único original ha sido los nombres de los estudiantes, el nombre de la universidad y algunas cositas de la introducción y las conclusiones. Lo demás muy seguramente es tomado textualmente de otras fuentes. Y realmente, pues, ya con el Turnitin, nosotros muy seguramente, sin mirar el documento, vamos a reprobarlo. Entonces, en este curso y en estas actividades es clave que seamos auténticos en lo que vamos a escribir en ese documento. En apariencia parece un trabajo muy sencillo. Es un documento cortico, son 6 páginas. Los temas, sí, hay muchos temas que yo le doy buscar y me salen y yo copio, pego y eso en media hora tengo el documento. El uno puso un pedazo, el otro puso otro pedazo. Listo. Ese documento o ese trabajo le puede resultar que sacó 10 puntos de 80 o 0 puntos de 80. Se los digo por experiencia que yo he hecho working paper como debe ser. Es un trabajo que en equipo les puede demorar el resto de los 15 días. Eso lleva una metodología y lleva un cuidado en la redacción y en la citación que requiere mucho trabajo. Así que no miremos que porque es un documento de extensión corta y porque los temas los puedo buscar fácilmente en internet en cualquier parte, vamos a hacerlo en un rato. Nos vamos a dedicar un rato largo, un trabajo en equipo, para buscarlo en fuentes confiables. Miren, yo les publiqué en mis grupos un video donde complemento la explicación de los profesores, sobre todo la explicación del profesor Augusto, sobre cómo se desarrolla el working paper que se pide en el curso. Y ahí en ese video les muestro dónde están las bases de datos, cómo acceder a ellas y cómo hacer las búsquedas. Entonces, por favor, les agradezco a los profesores, ese video replíquenlo en los grupos, que es una guía útil que va a complementar lo que también de manera muy completa, valga la redundancia, nos mostró el profesor Augusto sobre la metodología de elaboración del working paper. Otra anotación que les quiero hacer es la siguiente, para que nos esforcemos en hacer un buen trabajo. En el transcurso del periodo y al final, vamos a hacer una selección los profesores de los mejores working paper, porque ese formato que ustedes ven así, tan detallado, es el mismo formato que la universidad, la escuela de ingeniería exige para la postulación de esos working paper en la revista de la escuela, de la universidad, la revista de la SBTI. La SBTI tiene una revista que está dedicada a divulgar los working papers de docentes y estudiantes. Los mejores working papers, teniendo en cuenta los criterios de calidad que se evalúan en la rúbrica, serán postulados en la revista y su nombre va a aparecer en esa revista. Eso considero yo que es un estímulo para que nosotros nos esforcemos por obtener ese logro. Eso dice mucho de nuestro rendimiento, de nosotros como estudiantes en el curso y en el programa. Entonces, por favor, mucha atención al tema de la construcción del documento, la originalidad. No va a ser la última web, a lo mejor no va a ser el último orientación. Si hay que hacer algún zip adicional, si hay que hacer una web adicional, se hace para orientarlos en qué temas, en cómo, si requieren profundizar en cómo se busca la información en la base de datos de la universidad, que tiene una base de datos grandísima para hacer búsquedas
tienen mucho material interesante. Cómo se hace la citación según normas APA con ejemplos, cómo se hace un debido parafraseo, y recordar que lo que ustedes pongan en la bibliografía debe coincidir con la citación. No es que vayan a colocar la bibliografía del curso, ¿sí? Entonces ustedes cogen y copian la bibliografía del curso. No, la bibliografía debe concordar. Si ustedes utilizaron 15 citaciones y en las 15 citaciones hicieron uso de 15 libros que consultaron o 15 artículos que consultaron en la base de datos, debe haber una coincidencia entre esas bibliografías con las citaciones en el cuerpo del documento. Entonces, los invito a trabajar con juicio y espero que aprendamos mucho. Los temas del curso son muy interesantes. Son temas de actualidad, son temas de producción más limpia, son temas de tecnología 4.0. Es un curso actualizado, precisamente teniendo en cuenta todo lo que está pasando en estos momentos en la industria nacional y la industria mundial. Vamos a abrir finalmente la ronda de preguntas. Por favor, pregunten todo lo que necesiten saber, pregúntenlo ahora o lo pueden preguntar en los foros. Pero necesito que todos quedemos bien informados sobre qué es lo que vamos a hacer en la actividad académica de la tarea 1 y cómo lo vamos a hacer y qué resultado o cómo se les va a evaluar eso. Es importante que tengamos bien claro eso para que logremos, como tengo la fe, unos excelentes resultados. Entonces vamos a abrir la ronda de preguntas. ¿Quién tiene preguntas con relación al tema o con relación a la actividad? Hola, buenas noches. Yo estaba levantando la mano, tutor Alberto, hace un ratico que tengo varias preguntas. Sí. Bueno, la primera pregunta es, de los 3 temas que nos dan, ¿la idea es elegir un tema por grupo o hacer el working paper de los 3 temas? Qué pena, de pronto ya lo mencionaron, pero no me quedó muy claro. Bueno, gracias por la pregunta. Como lo menciona la guía, es un tema con unos subtemas. Ok, o sea, el tema general es caracterización de los materiales, reciclaje de materiales metálicos Sí. en Colombia es el general y los otros son subtemas, ¿sí? Exactamente. Ustedes van mirando la extensión, entonces pueden hacer un párrafo del primer tema, 2 párrafos del segundo, un párrafo del último tema, que estén concadenados, o sea, que haya una secuencia lógica. No es que vamos a coger un tema y brincamos al otro, debe haber una conexión entre párrafo y párrafo. ¿Ok? Que el que lo lea una secuencia en la redacción de los temas. Listo. Lo otro es que en el foro de discusión de uso y recuperación de los materiales, pues los tutores nos pusieron unos links de la plantilla de trabajo, pero no sé si solo a mí, pero me sale, lo sentimos, el archivo que solicitaste fue eliminado en cuanto a la plantilla. Y en cuanto al video de screencast, como donde explica un pequeño video tutorial, también sale algo que dice, lo sentimos, este contenido ya no se encuentra disponible. No sé si eso solo me sale a mí. Debes tener algún tema, debes tener un tema de permiso, porque pues con relación al working paper nadie me ha comentado nada. ¿El working paper tú lo descargaste del link que aparece en la guía? Tutor, por ejemplo, el ingeniero Johnny puso como en los mensajes del foro de discusión, como unos enlaces, sí, para la plantilla de trabajo. Y de ahí es que los estoy intentando descargar. A veces los enlaces pueden cambiar de dirección porque a veces hago modificaciones, pero te recomiendo en la guía, descarga la última versión de la guía y ahí aparece resaltado Working Paper en la redacción de la guía. En ese link, dale clic que ahí vas a entrar sin problemas a descargar el formato en la guía. Sí, efectivamente esa es Listo, la mejor fuente de obtener el formato, la guía. En la guía sale directamente, lo he probado reiteradamente, lo he transmitido a mis estudiantes y efectivamente funciona perfectamente ese enlace. Con relación al video, bueno, no sé, ese es un video de una aplicación. Mañana me tomaré el trabajo también de pasarlo a YouTube. A veces YouTube tal vez es el medio de más fácil acceso.
Entonces, si algún estudiante tiene alguna dificultad con la visualización del video que yo les coloqué, me comenta porque me tocará entonces subirlo a YouTube. No hay problema, si tienes dificultad de acceso, me comenta y les comparto entonces también la versión o el formato en YouTube. ¿Qué otra inquietud tienen? Por favor, hagan las preguntas que necesiten. Sé que es un formato o es una dinámica de trabajo distinta que nunca han trabajado en los demás cursos. Entonces, como es novedosa, pregunten. La idea es que aprendamos en el camino los temas del curso y aprendamos a hacer este tipo de aprendizaje por investigación. Buenas noches, tutores. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Saludo para todos. Bueno, como tal el tema hasta ahora lo estoy iniciando. Ya pues inicié la lectura. Yo creo que las dudas me van a salir ya cuando inicie a escribir y bueno, ahí estaré comunicándome con ustedes. Lo que tengo para decir ahorita es más una observación. Me preocupa un poquito la parte, ahorita comentaban lo del Turnitin, porque le entendí al tutor que digamos, se llega a encontrar un elevado porcentaje de Turnitin, el trabajo es descartado. ¿A qué va mi preocupación? Que el trabajo es colaborativo. Lo digo porque ya me pasó en otra materia hace un tiempito atrás. Y es difícil de controlar. Tal vez uno hace el trabajo bien, uno se esfuerza y lo escribe bien, trata de citar, pero hay compañeros en donde no lo realizan y no lo hacen como uno espera. Y siento que a veces es un poco injusto porque la nota se ve afectada al que quiere trabajar y al que lo está haciendo bien. Entonces no sé en cuanto a eso, cómo lo piensan manejar o bueno, qué estrategias tienen para La realizar. estrategia es de parte de ustedes. Recuerden que aquí hay un tema muy importante que se evalúa, que se llama trabajo en equipo. Se puede llamar trabajo colaborativo, yo le llamo trabajo en equipo. Mira, los colombianos tenemos un grave problema. No sabemos trabajar en equipo. Somos los más individualistas y los más, ¿cómo podría llamar yo? Egoístas a la hora de hacer algo. No sabemos trabajar en equipo. Esa es una característica que nosotros estamos en desventaja con otros países donde sí saben trabajar en equipo. Nosotros, no, yo hago por acá, el otro lo hace por acá, yo no tengo tiempo, yo lo subo. Ese tema nosotros en este curso debemos concertar, hacer una concertación con los compañeros. Hoy disponemos de Skype, disponemos de grupos de WhatsApp. Por favor, dialoguen entre ustedes y acuerden y fijen las reglas de juego. Alguien puede ejercer el liderazgo en el grupo y decir, mire, aquí nosotros no vamos a aceptar personas que coloquen plagio. ¿Sí? Eso a veces es muy sencillo. Cuando se ve algo demasiado perfecto, demasiado muy redactado, con un lenguaje muy técnico, ya uno sabe que no es algo que el estudiante realmente se tomó el trabajo de hacer, porque nosotros estamos en proceso de aprendizaje. A veces se valora más un documento con algunos errores, pero que uno observe que el estudiante se tomó el trabajo de hacerlo. Entonces, a veces por sentido común, si tú observas que alguien puso algo con una redacción muy perfecta, eso es muy sencillo. Coloca un párrafo y lo pegas en Google, que muy seguramente te saldrá la coincidencia sin necesidad de aplicar el Turnitin. A veces en el Internet es muy fácil a veces conseguir el origen de un plagio. Entonces es un compromiso de ustedes. Hagan diálogo entre ustedes, abran un grupo de WhatsApp y fijen las reglas de juego. Las reglas de juego es no vamos a aceptar plagio porque en este curso el plagio se castiga con mala calificación. Y esa es una norma de este curso. Lo primero que se va a calificar o evaluar positivamente es la originalidad. Entendiendo originalidad que el estudiante lee los temas, porque los temas no van a ser de originalidad de ustedes no son expertos en el tema, sino ustedes van a leer los temas y los van a explicar con sus palabras, con su narrativa, con su redacción en un documento. Y si necesitamos mencionar algo que textualmente, pues lo ponemos entre comillas y colocamos el autor según la citación en normas APA, que vuelvo y les repito, si es necesario haremos una web o un CIPA para explicar con ejemplos cómo se hace una correcta citación
para que lo que esté en el texto, cuando se corra el Turnitin, no aparezca como una copia exacta. Eso sería muy bueno, profe. Yo iba a decir lo mismo, lo de la norma ZAPA, las citaciones. Sí, la citación es todo un arte. Eso no es fácil y créanme lo que yo he hecho trabajos de investigación y a veces es bien arduo hacer una correcta citación. Eso tiene su entrenamiento. Vamos a aprenderlo acá. Nosotros creo que nos llevan, ¿cuánto tienen ustedes aquí? 3 años estudiando en la UNAD y las normas APA se las ponen en todos lados, pero casi ninguno las sabemos aplicar porque no hacemos una correcta citación. Entonces yo espero que en este curso, motivados por las circunstancias de la evaluación que se hace, aprendamos medianamente a citar. Ese es uno de los aprendizajes que yo aspiro que hagamos en este curso. Hombre, por fin sé cómo se cita correctamente para evitar que el Turnitin me califique mal o vaya el Turnitin a hacerme pasar como que yo estoy copiando textualmente sin hacer el reconocimiento al autor. Entonces, yo creo, por lo que ustedes me comentan, que vamos a tener que hacer una web adicional únicamente para el tema de citación y parafraseo. Con ejemplos, y ahí miramos todas las inquietudes que tengan. Vamos a hacer una web solo de parafraseo y citación bibliográfica. Sí, Sí, profe, profe, ¿y para buenísimo. cuándo la podemos programar? Sí, y si es caso, pues yo tengo por ahí unos working papers que yo hice, que uno de dos working papers ya los ha publicado la revista de la escuela. Yo les puedo colocar un ejemplo de un working paper que hice con unos estudiantes, y sí, porque los working papers que yo he publicado se hacen con estudiantes, para que ustedes más o menos se orienten. No miren el tema no tiene, de pronto no tiene una relación directa con el curso, pero sí para que vean cómo más o menos cómo se puede presentar ese working paper de una manera correcta. Sí, que no sea algo, pues, ustedes no van a hacer una cosa, pues, como para publicar en una revista indexada de una universidad prestigiosa, no, porque estamos aprendiendo. Pero yo aspiro a que hagamos un documento con las normas mínimas de calidad como estudiantes que somos ya de 7º periodo de un programa de ingeniería de una universidad que tiene acreditación de alta calidad. Entonces yo espero que respondamos a esas expectativas. Y eso parte pues del compromiso de ustedes a realmente estudiar y hacer las cosas como debe ser. Vamos a disciplinarnos a no copiar y pegar. Por lo menos en este curso, disciplinémonos que no podemos hacer eso. ¿Qué otra observación, qué otra pregunta, qué otra anotación tienen que hacer? Pues yo sí quisiera saber más o menos para cuándo podemos programar esa web, cómo citar. Te escuché entrecortado. Sí quisiera saber la fecha para cuándo podemos programar la web conference para saber cómo citar y demás normas APAS. Bueno, dame el día de mañana para buscar el día y la hora y se lo socializo. Gracias. Entonces, hasta el momento yo identifico que tienen una necesidad expresa de que se les oriente sobre la citación y el parafraseo. ¿Qué otra necesidad tienen de que se les asesore ya sabiendo cómo es o qué es lo que se les solicita para esta actividad? ¿Qué otra necesidad tienen de orientación específica? Profe, yo quisiera como añadir algo, ¿sí? A algo que dijo un compañero previamente. Es que yo pienso que, o sea, todo está muy bien, todo chévere. Quisiera solamente añadir algo como para que yo vaya pensando. Afortunadamente yo tengo un muy buen grupo de trabajo en este momento, en este curso, pero el trabajo en equipo, en grupo, no es que todos seamos malos para trabajar en grupo. Lo que sucede es que me parece que la universidad debería ponerle ciertas condiciones a las personas para trabajar en grupo, porque se olvidan de que uno también tiene que saber que el trabajo en grupo llega hasta cuando llega un momento en que los compañeros no sirven. ¿En qué me refiero? Hay compañeros que tienen mucho tiempo sin ingresar,
sin entrar, lógicamente, muy respetable, porque es por labores de trabajo o cuestiones médicas, todo eso, pero igual afectan, a pesar de las motivaciones, afectan al grupo. Y llegan a última hora o piden el rol de entregas, toman el trabajo, muchas veces cogen el trabajo de todos, hacen un compendio de todos, vuelven y lo suben, pero es que también la universidad, yo pienso que tiene que evaluar que cada quien se debe ganar el puesto para trabajar en equipo, de tal manera con sus aportes muy oportunos, y esa es una vigilancia que la universidad no está haciendo. Muchas veces uno llega, me pasó a mí en un curso, que tuve que llegar a mis compañeros hasta la segunda fase y ya con eso ellos iban por la parte más de pasar la materia, y de ahí en adelante de la segunda fase yo tuve que hacerlo de entrega y todo eso, y me afectó la falta de participación de ellos, pero es que ellos no volvieron a comunicar conmigo. Ya en la última fase sí aparecieron, pero me parece que todos debíamos tener como una cuestión que nos hiciera clasificar adecuadamente para trabajar, merecernos trabajar con el resto del grupo. Cada uno debería ganarse ser parte de un equipo y no que los demás lo tengan que recibir a uno por necesidad de la nota de ellos. Sí, sí, correcto. Esto del trabajo en equipo, el trabajo colaborativo es complejo. Ya existen estudios al interior de la UNAS sobre esas dinámicas de trabajo en trabajo colaborativos. Tenemos un país diverso en regiones, en culturas. A veces nos toca trabajar con personas de otras regiones, de otras idiosincrasias. Sé que no es fácil. Yo he sido estudiante de posgrado de la universidad y sé que lo he vivido como estudiante, no es fácil. Aquí lo que tenemos que nosotros que saber identificar es la calidad de los aportes. Hay muchas tipologías de estudiantes interactuando en un grupo colaborativo. Hay de los que saludan y eso intervienen 25 veces y hacen un solo aporte. Hay otros que solamente intervienen 2 veces, pero hacen aportes muy interesantes. Entonces, aquí identifiquemos a la calidad del integrante o del compañero por la calidad de sus aportes y la pertinencia de sus aportes, que realmente a mí no me interesa que el estudiante intervenga 20 veces en el foro, sino que lo que intervenga, sea mucho o no tanto, realmente suba aportes que apunten al objetivo de la actividad. Y ustedes también como miembros del grupo, de un grupo, deben identificar ese estudiante realmente, o ese compañero realmente que intervenga y enriquezca con sus aportes la calidad del trabajo del grupo. No importa que lo haga 1, 2 o 3 veces. Y también identifiquemos esos estudiantes que nos están haciendo ruido para lo que nosotros queremos. Hay estudiantes que desafortunadamente hasta estorban o generan conflicto, pues nosotros podemos concertar con los compañeros y decir, mire, fulano de tal que acaba de entrar vino y puso una cosa por allá que copió y entonces ahora pretende que lo incluyamos. No se incluye. No se incluye. Igual yo verifico, porque yo lo primero que miro es los integrantes y yo verifico con los integrantes realmente el que está excluido, por qué lo excluyeron. Y yo generalmente coincide que el que no incluyen es porque realmente no trabajó. En eso sí, casi nunca falla esa verificación. El que no se incluye, generalmente yo verifico y por alguna razón evidente, yo verifico por qué no se incluyó. Entonces, lo mismo ocurre con el working paper. Ahí colocan los datos de los 5 integrantes. Si yo veo que nada más tiene 3, yo parto de la base que los otros 2, por alguna razón, no trabajaron en equipo. Aquí puede haber también una variable y es, yo entiendo que todos somos personas ocupadas, que elaboramos, que después de atender a los hijos y la familia y el trabajo, dedicamos tiempo a esto. Ustedes pueden, en un caso determinado, en un caso específico, hombre, me tocó trabajar solo porque gran parte del tiempo estuve por allá en una mina laborando. Bien lo pueden hacer. Y yo, pues, consideraré las circunstancias, pero eso sí, respetando las condiciones del curso, de lo que les he puesto, de la originalidad y la calidad del trabajo que presenten. Lo pueden presentar individual, pero eso sí, que cumpla con las expectativas de la rúbrica. ¿Sí? Esto del trabajo
colaborativo podemos hablar todo el resto de la noche porque es un tema bastante complejo, yo lo sé. Pero les doy esos tips. Ustedes ya por experiencia saben identificar el compañero que no aporta nada y el compañero que me es útil o está sincronizado con los propósitos del grupo de hacer un trabajo de verdad de calidad que responda a lo que pide la rúbrica o a los objetivos del curso. Entonces, no sé qué otra inquietud tenga. Entonces quedamos pendientes. Yo me comprometo primero a colocarles, mañana les socializo la grabación de esta web. Vamos a programar otra sesión para hablar de la citación, la correcta citación bibliográfica. Sí, esos son los compromisos míos el día de mañana. Correcto, ingeniero Alberto, muchas gracias por su intervención. ¿Hay alguna otra inquietud, por favor, de los estudiantes? No se Solo preocupen, una. no se preocupen por la, perdona, interrumpo al estudiante, no se preocupen por la asistencia se genera automáticamente. Gracias, eso era lo que iba a preguntar. Ok. Bueno, creo que... Vale, muchas gracias. Creo que hemos logrado responder a algunas inquietudes. Sé que van a salir muchas más. Sé que muchos estudiantes no han leído en detalle la guía. En el La guía, camino correcto. saldrán más inquietudes. Pues estaremos por los medios disponibles atentos a seguir con la orientación. Estas actividades requieren mucha orientación y acompañamiento porque son novedosas para ustedes los estudiantes. Perfecto, muy bien. Entonces, todos los temas, ingeniero Alberto, muchas gracias por su claridad en esta información final de cierre. A todos los estudiantes, muchas gracias por su presencia. Estamos dispuestos a colaborar en su desarrollo académico, por supuesto. De modo que se comunican con nosotros a través de los medios dispuestos institucionalmente y con mucho gusto estaremos respondiendo oportunamente para el efectivo y adecuado informe que cada uno de los grupos que ustedes conforman los presenten oportunamente. Les recuerdo, 1 de octubre, fecha límite. A todos muchas gracias, buenas noches, gracias ingeniero Alberto Pernet nuevamente por su presencia y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Igual para ustedes. Muchas muy gracias. amables. Buenas noches para todos, muchas gracias.